Belice, al sur de México, país de la costa este de América Central, con hermosísimas riberas en el mar Caribe hacia el este y una selva densa al oeste. Frente a sus playas, una formidable barrera de arrecife con cientos de islas bajas llamadas cayos, hogar de una abundante fauna marina. Belice, uno de los pocos paraísos que aún quedan en el mundo, y es aquí donde se teje una alucinante historia que contaremos a manera de leyenda. Narra una vieja historia que va de voz en voz, que allá, por el año de 1500 a.C., en lo que ahora se conoce como Belice, albergó a la gran civilización maya hasta el año 1541 después de Cristo. Los mayas se asentaron en este país del Caribe y poco a poco empezaron a prosperar. Sin embargo, se cuenta que en el primer milenio estalló un conflicto entre los mayas de Belice y una tribu acuática. ¿Sí? Esta tribu que habitaba en el mar le había prohibido a los mayas de Belice pescar y recoger comida a la orilla, razón principal para que comenzara una guerra entre estos dos bandos. Las consejas dicen que los mayas ganaron la guerra y tomaron el control completo de la zona costera de Belice. No obstante, al día de hoy se dice que esta historia es solo un mito, una fábula más, cuentos de marinos y pescadores para entretenerse. Sin embargo, los registros de encuentros con sirenas o ictianders en esta parte de América Central se extienden mucho más allá de una simple fábula. En América Central existen muchas historias tradicionales que narran de encuentros con criaturas similares a sirenas o ictianders. Existen registros de marineros españoles y portugueses y subsiguientemente de mercaderes turcos y holandeses que señalaron la presencia de monstruos acuáticos ya durante la Edad Media. Estas leyendas también fueron muy comunes entre los pueblos indígenas de Belice y los pueblos cercanos. En épocas más recientes y durante la crisis de los misiles en Cuba, las tropas soviéticas y los marineros locales solían compartir historias de hombres y mujeres de aspecto extraño que podían nadar y realizar maniobras sorprendentes bajo las aguas, alcanzando profundidades increíbles que nadie más podía lograr. De hecho, a finales de los 70 y comienzos de los 80, las historias de humanoides con manos y pies palmeadas eran comunes, y a pesar de que no existe evidencia de los mismos, muchas personas declararon que el chillido o grito de estas criaturas provocaba parálisis en los pescadores, algo muy parecido a las sirenas que se narraban en la Odisea de la literatura griega. Por esa razón, dicen, nunca se pudo capturar ninguna. Las historias de hombres y mujeres pez han estado presentes en diferentes regiones del mundo en diferentes épocas de la humanidad. En las costas de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Michoacán se menciona, por ejemplo, la leyenda del gentil, una especie de tritón o ictiander que ha sido visto en varias ocasiones y del cual tenemos un video sobre lo mismo en el canal, que te invitamos a ver cordialmente. Más recientemente, en el 2006, un pescador de Belice describió a una niña y a un niño nadando a una profundidad de 3 metros a una velocidad anormalmente rápida, desapareciendo después bajo el agua. Este tipo de historias son comunes entre los habitantes de la región. En el 2011, 3 pescadores intentaron atrapar a un niño de aspecto extraño que avistaron bajo el agua. Cuando lo habían atrapado, 5 hombres y 3 mujeres, o algo que parecían hombres y mujeres de su misma raza, emergieron de las profundidades y rescataron al infante. Curiosamente, se dice, hasta el 2018, la caza de estas criaturas era legal en Belice. Incluso, el gobierno emitió recompensas de $1.5 millones por su captura. Esto provocó que muchos pescadores se adentraran en el mar, regresando heridos, con embarcaciones y redes rotas, pérdida auditiva, tímpanos rotos e incluso pérdida de extremidades. Para finales de ese mismo año, los funcionarios del país decidieron prohibir su caza y coexistir con esta civilización submarina o sencillamente tratar de olvidarse del asunto. En diciembre de 2018, un grupo de investigadores se dispuso a bajar a las profundidades del gran agujero azul de Belice para conocer de primera fuente sus misterios. Ahora ya hay varios resultados. Se trata de la segunda estructura más profunda de este tipo, ya que cuenta con unos 274 metros de profundidad. Está muy cerca del límite entre México y Belice, frente a la península de Yucatán,
El primero en aventurarse a explorar estas misteriosas formaciones fue Jacques Cousteau en la década de 1960. Esa expedición nunca llegó a sumergirse dentro del agujero y fue solo varios años más tarde que su nieto Fabien y el multimillonario dueño de Virgin Group, Richard Branson, lograron descender en submarino. La misión fue protagonizada por un grupo internacional de científicos, periodistas y personajes conocidos como Fabien Cousteau, nieto de Jacques Cousteau, y Richard Branson, fundador de la empresa Virgin. La exploración adquirió tribuna mundial principalmente porque la zona no había sido explorada totalmente y no se disponía de una cartografía completa. Desde entonces, el equipo realizó 22 inmersiones en 2 submarinos. Sumada a la gran cantidad de imágenes del agujero, los expertos lograron crear un mapa 3D del sumidero. Erika Beckman, piloto principal, oceanógrafa y encargada de las operaciones del barco, dijo a CNN que uno de los hallazgos más interesantes fue la presencia de estalactitas, un tipo de formaciones minerales en forma de carámbanos de aproximadamente 124 metros dentro del agujero, muy cerca del fondo. 6 años antes, se finalizó la primera exploración interior del cráter y lo que encontraron sorprendió a todos. A más profundidad, el agua se tornaba cada vez más oscura y aparece una capa de sulfuro de hidrógeno. Luego de ello, ya no había vida bacteriana, ni de peces o algas. Aún más sorprendente, encontraron restos de lo que creen es actividad humana en lo profundo del cráter. Eso fue bastante emocionante, porque no se habían descubierto ni mapeado antes. Asimismo, una de las cosas más raras sobre el agujero es la capa de sulfuro de hidrógeno, que ésta se encuentra a unos 91 metros de profundidad. Se pierde toda la luz solar del Caribe y simplemente se está en una completa oscuridad. Ahí todo es totalmente anóxico, sin absolutamente nada de vida. Pero en una de las inmersiones sucedió algo que tiene muy intrigada a la comunidad científica, que de inmediato se puso a conjeturar teorías para tratar de explicarlo, siendo que el mismo equipo de submarinistas no pudo identificar, aún con toda su experiencia, lo que el equipo encontró, y que es que en el fondo del agujero encontraron huellas. Sí, huellas. A lo que, pasada la euforia, alguien trató de corregir añadiendo, bueno, eran algo como algunas huellas. Pero un sonar que no solo fue capaz de mapear el interior del agujero, sino que también registró unas huellas en el fondo que no pudieron identificar y que están abiertas a la interpretación. De esta manera, la expedición ha sido capaz de extraer nuevos detalles sobre este agujero a través del mapa en 3 dimensiones y abrir nuevas líneas de investigación. Finalizaremos este relato recordando que ya en 1493, después del descubrimiento de América, Cristóbal Colón anotó en su fascinante diario de a bordo avistamientos de sirenas frente a la costa de Haití. Colón describió que no son tan hermosas como se representan y que sus rostros recordaban más a los de un hombre. Hoy en día, se podría pensar que el explorador escribió en su diario sobre los manatíes. En total, existen 4 diferentes. Si a estas añadimos el dugón, tenemos a todo el orden de los sirenios, también conocidos como vacas marinas, por ser los únicos mamíferos herbívoros, y allá, donde quiera que aparezcan estos animalitos, se les atribuye símbolos y poderes sobrenaturales. Pero, ¿en realidad serían manatíes lo que vio Colón? En otra parte del diario, y antes del descubrimiento de América, se describen luces que sobrevolaron la Niña, la Pinta y la Santa María, y también describen un gigantesco tronco o algo que les pareció un tronco que, desplazándose junto a la carabela, los marineros no pudieron atrapar.